Aries, bienvenido a tu horóscopo especial de amor, donde vamos a estar leyendo para los arianos que están en medio de una conexión o relación de triángulos amorosos o relaciones ocultas. Bueno, pues vamos a ver qué va a estar sucediendo en este mes de noviembre que casi vamos ya a comenzar. Decirte, Aries, que son lecturas generales, mi amor, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo, y recuerda también visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus, para que completes toda la información para este mes de noviembre. Bueno, pues te doy la bienvenida, Aries, y mira quién está aquí, el precioso Alex. Hola, Aries, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, nos envía nuestro carnerito fuerte y valiente. Bueno, pues Aries, vamos con esta predicción para el mes de noviembre. Vamos a ver qué va a estar sucediendo con esa conexión o esa relación, triángulos amorosos y relaciones ocultas. Bueno, pues comenzamos, Aries, con la energía de tu persona especial, como siempre, con respecto a ti. Y aquí está, comenzamos la lectura. Bueno, la rendición. Esto es una persona que se está rindiendo ya a querer batallar, a querer luchar, quizás con sí mismo, ¿verdad? Con sí mismo, con la conexión que tiene contigo, porque yo estoy sintiendo aquí muy fuerte que esta relación o conexión que tú tienes, Aries, con esta persona y viceversa, ¿verdad? Con esta persona contigo, es una conexión de almas. Y probablemente algunos arianos se hayan preguntado, la verdad que yo no sé cómo yo he caído en esta situación, cómo es que yo permito que esta persona tenga otra pareja, cómo es que yo me permito estar en medio de este tipo de relaciones tan complicadas. Cuando Aries es el número uno, Aries siempre tiene que sentirse lo más importante para su pareja, ¿verdad? Es algo que nosotros traemos, como digo yo, de fábrica, es un chip de fábrica, el número uno, ¿verdad? El número uno en todo. Entonces eso también incluye las relaciones amorosas. Entonces puede ser que algunos arianos se hayan preguntado esto. ¿Cómo yo he podido estar? ¿Cómo he podido tolerar todas estas situaciones que ocurren en medio de esta relación o esta conexión? Aries, lo mismo se ha estado preguntando esta otra persona, que lo sepas. Eso es número uno. Y número dos, aquí hay una conexión de almas, ¿verdad? Hay una conexión de almas. Mira, todas estas señales representan una conexión de almas que viene de vidas pasadas. Esta persona se está rindiendo a la conexión. Puede ser que esta persona se haya estado preguntando lo mismo que tú. ¿Cómo yo he caído en esto? ¿Cómo yo puedo estar con Aries y a la vez tener otra relación? O a la vez tener esta relación oculta. Puede ser una relación oculta por creencias religiosas, por distancia física, por muchas cosas, ¿verdad? No tiene que ser que tenga otra pareja. Para otro grupo de arianos sí, es un triángulo amoroso. Mira, el símbolo del infinito, y esta persona te está dando su corazón, que lo tiene en la mano. Mira aquí, ¿verdad? Aquí hay una conexión de almas, aquí hay un gran amor entre ustedes dos, y esta persona ya va a dejar de batallar. Por lo menos ya en este mes de noviembre está recibiendo señales suficientes de que la relación o la conexión contigo va más allá de lo que humanamente se puede comprender o entender. Se está rindiendo a la conexión. Se está rindiendo. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Esto es muy profunda, esta energía. Yo te diría, Aries, que tu persona especial está entrando en cuentas de qué cosa es un alma gemela, de qué cosa es una llama gemela. Probablemente ya esté buscando información. Anda bien curioso, porque se está rindiendo, es decir, ya está dejando de batallar. Ahora vamos a fluir con la conexión y déjame enterarme realmente qué es lo que me pasa con Aries. Bueno, vamos a ver qué va a estar sucediendo en noviembre. Por aquí está, 5 de espadas. La carta del mundo, la carta del 9 de pentáculos y la carta del 2 de copas. Exactamente, el mundo y el 2 de copas. Esto es almas gemelas, en toda regla puede ser llamas gemelas para algunos arianos. En el fondo del mazo, caballero de bastos. Aries, mira, sucede que tu persona especial ha querido terminar esta relación, o quizás haya sido tú que hayas querido alejarte, tomar distancia de esta conexión y no lo hayas logrado del todo, ¿verdad? Y esta persona también, porque eso es lo que yo estoy viendo aquí. Mira, primero que todo,
Tu persona especial está sintiendo que está traicionando a todo el mundo. Te está traicionando a ti, se está traicionando a sí mismo y está traicionando a la otra persona en cuestión. Aquí hay una traición desmedida entre todo el mundo, ¿verdad? Pero el factor central y fundamental es tu persona especial, que traiciona allá y traiciona acá. Y eso no le sienta bien. Es algo que esta persona ya quiere terminar. Quiere sentirse en total libertad. Es como que se siente prisionero y quiere su libertad. Libertad para poder estar contigo, para hacer lo que le plazca. Libertad para poder salir sin miedo a que nadie nos vea, sin temor al que dirán. Es alguien que quiere ya terminar este ciclo de traición, porque el 5 de espadas habla de traición. Sobre todo siente que te traiciona a ti. Y esto es algo que lo tiene bien grabado a fuego en su corazón, la traición contigo. ¿Por qué? Porque tú te muestras con esta persona, Aries, muy entregado, te has mostrado. Quizás algunos arianos me digan, Tati, ya yo terminé esta relación, le puse punto final, pero realmente no paro de pensar en esta persona ni de sentir. ¿Por qué? Porque hay una conexión de almas en toda regla. Hay un 2 de copas aquí. Entonces, por supuesto, esto agrava la situación de soltar, ¿verdad? Cuando hay una conexión de almas tan poderosa y tan fuerte como son las almas gemelas o una llama gemela. Bueno, esta persona quiere terminar el ciclo de traición, ¿verdad? De traición, sobre todo contigo también, ¿eh? Quiere liberarse de muchas situaciones en su vida. Tú tienes aquí, Aries, la carta del mundo. Mira, yo lo que siento que en el mes de noviembre esta persona va a tomar una decisión. No, yo no siento que vaya a tomar ninguna decisión de dejar a la otra persona o de definitivamente dar el golpe sobre la mesa y decir, bueno, me voy a dar a la luz pública con Aries. No siento que en este mes de noviembre vaya a ocurrir eso. Yo lo que siento es que de parte de Aries está cerrando un ciclo con esta persona. Mira, al estar aquí, esta energía, la energía de la rendición, a mí me lleva directamente a una etapa bien complicada, bien dolorosa, sobre todo para el divino masculino, bien dolorosa, de el surrender, la devastación. Es una etapa que viven las conexiones de almas, sobre todo las llamas gemelas. Es una etapa donde tú, Aries, no vas a querer saber de esta persona y vienes a cerrar un ciclo. Y no es porque estés enamorado de otra persona o porque te interese otra persona o enamorada, no. Es porque simplemente ya no quieres seguir patinando en el hielo. No quieres seguir ahí como un hámster dando vueltas en la misma rueda. Quieres terminar esta relación porque tú quieres abrirte a disfrutar tu vida, a sentirte bien, quizás a soltar a esta persona y que esta persona soltarle en banda y que haga lo que quiera con su vida. Probablemente tú dejes de creer en las almas gemelas, en las llamas gemelas. Quizás algunos arianos me digan, ya yo no creo que eso existe, eso no existe, eso es un tormento. Niegan incluso la conexión y entonces se intercambia la energía y la otra persona es quien se rinde y comienza entonces, en vez de huir de la conexión y como digo yo, hacerse el duro, ¿verdad? O la dura, hacerse el duro ahí, no, porque a mí no me importa nada. Comienza entonces a importarle todo y comienzas a perseguir a Aries. Estás entrando en esta etapa o ya entraste, la etapa de la rendición, la etapa de la devastación. Y el mundo está hablando de un cierre de ciclos. Aries, si esto tú no lo has hecho, lo vas a hacer. Tú vas a estar cerrando un ciclo con esta persona o al menos intentándolo. Y fíjate que yo tengo aquí la carta del 9 de Pentáculos. Te vas a poner en el mes de noviembre a embellecerte y a disfrutar de tu vida, a disfrutar de tu soltería. Esta es la carta de la soltería. El 9 de Pentáculos me habla de que si tú no has tomado esta decisión ya, porque a mí me late que sí, que hay algunos arianos que ya soltaron esta conexión en bandas y dijeron, bueno, ni alma gemela ni llama gemela, no estoy para esto y punto, ¿verdad? Para otro grupo de arianos lo van a hacer en el mes de noviembre y comienzas a tratar, por lo menos a intentar de disfrutar y lo vas a lograr, porque el 9 de Pentáculos es, yo disfruto mi vida en soltería, sí, pero la voy a disfrutar. Darte la oportunidad quizás de salir, de divertirte, de conocer personas nuevas y vas a estar muy estable, sobre todo emocionalmente. La carta del 9 de Pentáculos es una carta de estabilidad. Tú tienes aquí el 2 de copas. El 2 de copas habla
de un amor correspondido, de que esta persona va a estar buscándote en el mes de noviembre, va a estar llamándote, va a estar queriendo estar contigo, va a estar queriendo verte personalmente, no se va a conformar con que tú hayas soltado o quieras cerrar un ciclo. Y si ya tú lo hiciste, la persecución comienza en el mes de noviembre y es la etapa de la devastación, donde esta persona va a estar buscándote, Aries, todo el tiempo. No se va a conformar con que tú soltaste la conexión. 2 de copas habla de que van a estar conversando cara a cara. Y si ustedes están en distancia física, videollamada. Porque lo que quiere es verte tu cara, tu rostro e intentar convencerte de: Aries, yo sé que tengo que tomar una decisión. Yo sé que tengo que soltar esta traición que también te he traicionado a ti. Dame un break, ¿verdad? Para yo lograr resolver mis cosas. Va a comenzar a perseguirte. Mira si es así, que tienes aquí el caballero de bastos. Va a querer tener intimidad, sexo contigo, hablar contigo todo el tiempo. La comunicación está abierta. Si ustedes están en contacto cero, si hay algún ariano que está en contacto cero, esto se termina definitivamente, este contacto cero, y esta persona va a estar buscándote por doquier, ¿eh? Como loco va a estar buscando a Aries. La persecución andando en este mes de noviembre. Bueno, típico de esta etapa, la etapa de la devastación, donde ya tú, Aries, no vas a querer ni saber ni ver en fotos a esta persona. Te pones bien irascible y entonces, leyendo para Aries, esto se multiplica por 20, ¿verdad? Por 20. Aries, pausas el video si lo necesitas. Haz una pregunta y el tarot te va a contestar. Vamos con la respuesta para Aries a su pregunta. Bien. La respuesta es un sí y viene en la energía del Rey de Pentáculos. Fíjate, viene la energía del Rey de Pentáculos. La respuesta es un sí en toda regla. No sé qué tendrá que ver un Tauro en tu vida, y habla de seguridad, Aries. Mira, te habla de un hombre maduro y con fundamento, exitoso, un hombre de negocios, rico, que se supera a sí mismo, que no se arriesga, que es un imperio que prospera, que tiene un estatus alto, estabilidad, seguridad, emprendedor, alguien preocupado por los asuntos financieros. Puede ser que esto sea lo que le pasa a tu conexión, a esta personita, que es una persona que tiene mucha estabilidad financiera, que tiene una vida estable económicamente y materialmente, y eso le cueste soltarlo. Pero bueno, la respuesta es un sí y habla de seguridad. Vamos con el oráculo. Consejo para Aries en medio de esta conexión. Vamos allá. Expresa tu amor y te habla: lánzate y da el primer paso. Bueno, tú sabrás por qué te dice esto. Expresa tu amor. Si le tienes que decir todo lo que sientes, díselo, Aries. Yo no me cabe la menor duda que se lo va a decir. Porque nosotros los arianos no nos quedamos nada entre pecho y espalda. ¿Atorado en la garganta? No. Quizás por un día, pero no por 2, ¿verdad? Vamos con el libro de los deseos. Te va a enviar una frase, un mensaje. Vamos a ver qué te dice el libro de los deseos, Aries. Bien. Aquí. Mira. Esto te lo envía tu personita especial. Eres mi estímulo. Y fíjate que son granitos de café. Tú estimulas a esta persona, tú le das energía, energizas a esta persona. Eres mi estímulo. Esto es un mensaje de tu persona especial, lo que te ha enviado, el libro de los deseos. Besitos, Aries. Déjame en comentarios, esto es un pedazo de lectura, me va a encantar leerte. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. El bello Alex y yo, como siempre, con mucho contenido para ti. Te quiero mucho, Aries. Muchas bendiciones, mi amor. Y que estés bien en noviembre y todo el tiempo. Namaste. Bye, bye.